conferencia de curso de actualización sobre derecho laboral. Contar con la presencia del doctor Alfonso Bouzas, quien es académico del Instituto de Investigaciones Económicas y también catedrático de nuestra facultad. Para no perder más el tiempo, bueno, lo dejo para Muy bien, Juan. A ver, compañeros, yo revisé el programa tal y como se publicó y me pareció que referirme únicamente al tema de la transparencia sería insuficiente, inadecuado, en tanto que el tema de la transparencia tiene que ver con el derecho de asociación sindical. O sea, la transparencia, o buscamos que los sindicatos sean transparentes de la información relativa a ellos, a los contratos colectivos, pues en función al derecho de asociación sindical. No es en sí mismo un fin la transparencia. Por esa virtud, amplié más mi exposición y voy a hablarles de uno de los temas que fueron de los más significativos en el debate de la reforma laboral que se dio a finales del año pasado. Hubo muchos muy importantes. Por supuesto, el tema de los salarios vencidos acotados a un año, pues es un tema. Por supuesto, el tema del outsourcing, pues es un tema. Por supuesto, el tema de las flexibilizaciones laborales, pues es todo un tema, ¿no? Veamos, esos tres y este que vamos a abordar, el de la asociación sindical, incluyendo dentro de ello la transparencia y lo que pasó y lo que no pasó de la reforma laboral, pues es otro temota. Fuera de estos a los que he hecho referencia, me atrevería a decir yo que todo lo demás era bisutería. Las reformas procesales, pues en honor a la verdad, eran en su mayoría cosas obvias, otras útiles, otras irrelevantes y otras incluso tesudez de los representantes patronales, una terquedad que nos habla de que andamos muy mal en relaciones laborales. Pero bueno, vamos a tocar nuestro tema. El colega les decía que yo soy investigador del Instituto de Investigaciones Económicas. Sí es cierto, pero mi formación es de jurista. O sea, se los aclaro para que no piensen que vengo a hablar de lo que no sé, o vienen ustedes a escuchar una cuestión de especialidad para los economistas, ¿no? Vamos a hablar de lo que es precisamente para los juristas la reforma laboral. Hoy en la tarde a las 6 tengo una presentación de un libro en el que aporté un ensayo, se llama Balance de la situación laboral en México 2011, y ahí hay 10, 12 ensayos sobre aspectos económicos de la reforma muy interesantes. Si se interesan, bueno, pues yo les diría, busquen el libro, no es caro, es una cosa muy grande, muy gruesa y muy barata, vale 200 pesos. Situación del trabajo en México, 2012, publicado por Plaza y Valdés y UNAM. Se presenta hoy en la Reyes Heroles, aquí en Coyoacán, y les decía, el libro vale 200 pesos. Bueno, de lo que sí pasó, el artículo 357 se convierte en una disposición declarativa.
en el que se consigna el que ni las autoridades ni los patrones deben intervenir en la vida interna de las organizaciones sindicales. Incluso se amenaza, párrafo segundo, el que cualquier intervención por parte de las autoridades y o por parte del empleador será sancionada. Habla de multas hasta de 500 salarios mínimos, destitución del cargo en caso de tratarse de funcionarios públicos. En honor a la verdad, todos sabemos que la injerencia en la vida interna de las organizaciones sindicales es permanente y por parte sobre todo de las autoridades, que incluso la propia ley la posibilita. A manera de ejemplo diría, bueno, la Ley Federal del Trabajo, antes y después de la reforma, establecen que las autoridades del trabajo otorgarán la toma de nota a la organización sindical. Y a partir de esto, que es una facultad de las autoridades, pues las autoridades se entrometen, definen cuál es el radio de acción del sindicato, definen en qué áreas o en qué áreas sí o en qué áreas no pueden pretender firma de contratos colectivos, se oponen a la vida de ciertas organizaciones sindicales, simple y sencillamente porque la autoridad del trabajo las considera poco proclives a la negociación y busca excluirlas del escenario laboral. Este artículo es como las llamadas a misa. El que quiere asiste. Es declarativo, sin relevancia, es algo obvio. Nadie debiera intervenir en la vida interna de las organizaciones sindicales, pero bueno, como veremos en algunos otros de los que se aprobaron, pareciera ser que esta prohibición está destinada a todos menos a las autoridades. El artículo 364 bis que pasó es un artículo que se retomó de lo que en su momento fue la iniciativa del PRD-UNT. ¿Recuerdan ustedes que antes de que se presentara la iniciativa de Calderón, iniciativa de preferencia, que tenía el Congreso de la Unión un término establecido para resolver, aprobar o rechazar, pero para resolver no podía dejarla de tomar en cuenta? Con anterioridad, un año antes, habían 3 proyectos: el del PAN, el del PRI, que era copia del PAN, y el del PRD. En ese proyecto del PRD se recogen estos principios que ven ustedes en el acetato como principios obligatorios en el registro de organizaciones sindicales. Legalidad, sí. La autoridad no puede negar, no debe negar el derecho de registrarse a una organización sindical. Es más, no debiera establecer radio de acción ni nada. Simple y sencillamente debiera concretarse a constatar que a la solicitud de registro se acompañan los documentos que la ley dice para otorgarlo sin mayor tesitura. Aquí hay una vieja discusión si la facultad de la autoridad para registrar a las organizaciones sindicales es una facultad
constitutiva o declarativa. Yo sostengo que es una facultad declarativa. La autoridad lo único que hace es decir: se presentó la documentación del caso por la cual existe el sindicato fulano de tal y se acabó. No debiera meterse en quiénes lo integran, cuál es su radio de acción. Simple y sencillamente te estoy presentando el acta de asamblea constitutiva, dale trámite al registro para efectos declarativos. Nada más que la autoridad históricamente ha considerado que el acto de registro es un acto constitutivo. Y ahí está el gran debate, ahí está la piedra en el calcetín por la cual no se pueden constituir sindicatos sin la anuencia de la autoridad. Transparencia, es muy importante el principio de transparencia recogido en el artículo 364 bis. Se los digo yo que tengo más de 20 años de estudiar la vida de los sindicatos en México, la vida de la contratación colectiva en México, y que cuando empecé a hacer mis estudios me percataba de que toda esta información era secreto de Estado. Incluso llegué a acercarme con autoridades del trabajo para decirles: oye, yo quiero conocer los contratos colectivos vigentes, y llegué a escuchar de diversas autoridades el que me dijeran: no, esa información no se puede dar. Bueno, ¿y por qué? No, bueno, es que si la hiciéramos pública en el país, se desata una guerra entre las centrales para disputarse las titularidades de contratos colectivos. No es cierto. Simple y sencillamente la mantienen como información oculta, entre otras razones porque ni al patrón ni a las autoridades les interesa que los trabajadores sepan que tienen un contrato colectivo, que hay un sindicato que administra ese contrato colectivo. Es más, yo recuerdo hace algunos años haber estado en alguna de estas tiendas, ¿cómo se llaman? Home Depot. Y bueno, de eso que está uno de ocioso viendo cosas, y tuve oportunidad de platicar con algunos de los empleados, asociados, no empleados, y le dije: oiga, joven, ¿usted conoce su contrato colectivo? No, señor, aquí no hay de eso. Oiga, joven, ¿usted sabe qué sindicato es el titular de su contrato colectivo? No, ya le dije que de eso no hay aquí. Bueno, yo llegué a la conclusión, una, de que era bastante ignorante, y dos, de que así sea Home Depot, en México las leyes laborales obligan o otorgan el derecho a todos los trabajadores. Claro, a partir de ahí voy a ver si de veras aquí no hay de eso, y me encontré con que sí hay de eso. Simple y sencillamente que el contrato se firma antes de que entre el primer trabajador. Y eso garantiza de que el primer trabajador, ¿sí?, y el último trabajador, todos los trabajadores, ven cercenado su derecho de asociación sindical, su derecho de contratación colectiva y su derecho de huelga. ¿Ya? Para pronto. Claro, ¿qué trabajador va a pedir trabajo y va a entrar diciendo: bueno, yo quiero conocer el contrato colectivo, bueno, yo quiero saber quién es el sindicato que lo administra? No, pues le dan una patada y no le dan trabajo, ¿no?
Pero bueno, de hecho, la transparencia desde hace 20 años, digo que yo empecé a hacer estudios sobre esto, ha sido una de las demandas más sentidas. En realidad yo me siento satisfactoriamente recompensado con mi trabajo, porque finalmente hoy podemos hablar de que el principio de transparencia en materia de registro sindical y en materia de contratación colectiva es un principio de nuestra legislación, ahora sí que entre otras cuestiones, gracias al modesto esfuerzo que gentes como yo hicimos cuando íbamos con las autoridades del trabajo, friegue y friegue, friegue y friegue, pidiendo información. Esto derrumba lo que eran las grandes murallas de ocultamiento, y hoy ya se encuentra en la ley incluso establecido. A lo mejor no se cumple, pero ya no tengo que ir a pedir si es que me quiere hacer favor el funcionario. Ahora puedo alegar, ¿sí?, que es una obligación del funcionario transparentar la información. Por lo tanto, no me pueden cuestionar respecto de para qué la quiero. Sea una investigación, sea porque yo soy trabajador del sector, sea porque soy un ocioso que simple y sencillamente quiero saber cuál es el sindicato y conocer cuál es el contrato colectivo, tienen obligación de dármela. Es una cuestión que, insisto, posiblemente no se cumpla en la realidad, pero que es muy importante el que el principio de transparencia haya quedado en la ley. Certeza sí, no me puedes decir que tú crees que es el sindicato fulano de tal, o que tú crees que no hay contrato. No, me lo pones por escrito, porque si me mientes, voy a evitar responsabilidad. Gratuidad, sí, esta información debe ser pública y gratuita. Incluso en algún lugar de la ley se dice, en la reforma a la ley se dice que con independencia de aquella que yo pida, las autoridades del trabajo deben publicar vía internet cuando menos la información básica de los sindicatos y de los contratos políticos. Esto me parece estupendo, porque ya no tengo que ir a ver a la autoridad, me meto a la página de la Secretaría del Trabajo o me meto a la página de la Secretaría del Trabajo del gobierno del Estado fulano, y ahí debe aparecer esa información. Quizás no tan completa como yo la quiera, pero bueno, ya es un punto de arranque para saber quién y cómo está la contratación colectiva de determinado sector. Esa información la debemos tener de manera inmediata, imparcial, y debe ser respetando la libertad, la autonomía, la equidad y la democracia sindical. ¿No saben ustedes alrededor de este tema, libertad y democracia sindical, todo lo que hemos padecido las organizaciones sindicales autónomas y los estudiosos que hace 10, 15 años vimos que este es un tema fundamental? Yo, es más, antes de que se hiciera la reforma, decía, y yo creo que sigue siendo válido, que para que haya una reforma laboral que verdaderamente venga a incidir en el mercado de trabajo, que venga a resolver los grandes problemas económicos del país,
tiene que ser una reforma que entre por la puerta grande de la libertad y la democracia sindical. ¿Por qué? Porque estoy convencido de que actualmente no hay ni libertad ni democracia sindical. Por lo tanto, si queremos trabajadores de veras comprometidos con el proceso económico, vinculados con la suerte de la empresa, pues tenemos que acabar con esta simulación. Decía yo, este artículo no es del proyecto Calderón, entra al debatirse el proyecto Calderón y logra pasar. Yo creo que con todo y que es un artículo declarativo, tiene su importancia el hecho de que estos principios hayan quedado establecidos en la Ley Federal del Trabajo. En el artículo 365 bis, un artículo de nueva creación, se estableció de manera explícita el que se daría publicidad a los registros sindicales y a los estatutos, el que la autoridad estaba obligada a expedir copias certificadas de los registros sindicales y de los estatutos que les sean solicitadas. Esta fue también una propuesta de la UNT que de manera franca y llana quedó contemplada en la reforma de diciembre del año pasado. Como verán ustedes, tiene que ver con los anteriores, pero bueno, no está de más que en este 365 bis se dijera así con la contundencia que lo estoy diciendo, ¿sí?, que los registros sindicales y los registros de los estatutos sindicales debían de ser públicos. No existe razón por la cual sean privados. Complementario a lo anterior, y lo menciono, pues porque es lo mismo, transparencia, publicidad, en el artículo 391 bis y 424 bis de la reforma de diciembre, se estableció la misma publicidad por cuanto hace a los contratos colectivos de trabajo y al reglamento interior del trabajo. ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, tiene que ver, está vinculado con los contratos colectivos de protección patronal. ¿Qué es el contrato colectivo de protección patronal? Ya se lo estaba diciendo hace unos minutos. Es un contrato que se firma a propuesta del patrón con un sindicato que está dispuesto a firmarlo tal y como lo pide el patrón, que en la mayoría de las veces ni conoce ni tiene intención de conocer a los trabajadores, y que se firma antes de que los trabajadores entren a trabajar con la finalidad de cercenarle sus derechos de contratación, de asociación, de contratación colectiva y de huelga. Es decir, quedan los principios por cuanto hace a sindicato, pero también queda por cuanto hace a contrato y reglamento interior del trabajo. Publicidad, transparencia, obligación de expedir copias, todo esto, reitero, a iniciativa de la UNT-PRD. El artículo 366 sufre una modificación que yo no me acabo de explicar. En primer lugar, el segundo párrafo de la cita que están ustedes viendo, no estuvo en la discusión, pero al publicarse en el diario oficial las reformas a la ley, no sé por qué, yo ya me fui, no sé por qué fue suprimido. Este artículo decía: una organización sindical
que cumplen los requisitos referidos en el artículo anterior, en el 365, no puede ser negado su registro. Simple y sencillamente la autoridad debe otorgarle el registro. Desaparece este parrafito del texto y a mí me queda, bueno, hay otros artículos que vienen a reiterar que el registro no puede ser negado, más que porque no se cumplan con las disposiciones de la propia ley, es decir, que no presentes el acta de la asamblea en donde se tomó la determinación de constituir el sindicato, es decir, que no presentes la lista de los miembros del sindicato, que serían las únicas hipótesis. Si está en otras disposiciones, ¿por qué fue omitido este parrafito? Yo diría, o desaseo, simplemente lo borramos sin darse cuenta, o la otra, una pretensión de que el registro de las organizaciones sindicales lo puedan negar las autoridades por otras razones que no sean las que la ley dice, que es lo que finalmente viene sucediendo, ¿no? Históricamente, desde 1931 hasta antes de la reforma, las autoridades del trabajo han inventado un sinnúmero de razones a partir de las cuales niegan la toma de nota a una organización sindical. Y bueno, a lo mejor está atrás de esta supresión esa intención. Pero bueno, lo dejo señalado, ahí se aprecia una contradicción. Por un lado se dice transparencia, publicidad, gratuidad, y por otro quitan una afirmación importante del artículo 366 que garantiza precisamente el que la autoridad, si no otorga en el término que la ley le dice el registro, simple y sencillamente ya tiene la obligación de tener por registrado al sindicato. Sobre el tema de la democracia, en la fracción novena del artículo 371, se dejó una disposición que no era ni siquiera la de la iniciativa de Calderón. Es decir, la UNT-PRD habían planteado desde su proyecto voto universal, directo y secreto para elegir las directivas sindicales. Calderón, en su proyecto preferencial que presentó, recogió esto, así, voto universal, directo y secreto. Finalmente, en la fracción novena del artículo 371, lo que se hizo fue decir que las propias organizaciones decidan en sus estatutos cómo desean que se haga la votación en sus organizaciones. Esto parece ser muy democrático. Hombre, bueno, pues la ley dice que las organizaciones hagan, pero cuando sabemos que el voto cantado ha sido la forma como la CTM y la CROC se han impuesto en los sindicatos, y cuando vivimos el que en los debates de la reforma, ahora en diciembre pasado, los personajes precisamente de la CTM y de la CROC dijeron: no pasa la reforma si es que se mete en lo que es precisamente de nuestro interés. Nosotros queremos seguir teniendo los contratos, queremos seguir teniendo los sindicatos, y el voto secreto es un peligro para nosotros. Queremos voto público, voto cantado. Bueno, pues evidentemente el pez gordo para alcanzar una auténtica reforma laboral democrática es la CTM y la CROC.
Hace un par de días me decía un amigo de regreso de Puebla, que nos venimos después de haber dado una charla en la que coincidimos, que él no entendía por qué el gobierno era tan generoso con la CTM y la CROC, cuando la CTM y la CROC le gritaron y le dijeron: si entra el tema de la democracia sindical, si entra el tema de la libertad sindical, nosotros vamos a votar en contra. Y bueno, el gobierno de Peña Nieto y el que estaba terminando, el gobierno de Calderón, fueron incapaces tan siquiera de meter esto. Me decía esta persona con la que regresaba yo de Puebla, el doctor Enrique de la Garza, maestro de la UAM, que no se explicaba por qué, si habiendo perdido tanto poder la representación obrera, es más, estando tan ilegitimados como están, el gobierno los seguía respetando. Y bueno, vamos a pensarle, pero de principio yo creo que el gobierno no es que respete a la CTM y la CROC, sino que las está sosteniendo, no quiere ponerlas en entredicho, porque es una forma de autolegitimarse. O sea, si ahorita entráramos en un proceso de verdadera democracia, a lo mejor la primera votación que viviríamos es una votación en la que la ciudadanía diría: no queremos el aparato de gobierno que hoy tenemos. Es más, el ilegítimo es el aparato de gobierno antes de los sindicatos. Por supuesto, los sindicatos son ilegítimos, pero el gobierno de Peña Nieto tiene el sabor de ilegitimidad en la boca de todos los mexicanos. Era lo que yo decía: bueno, no seamos ingenuos. No es que la CTM y la CROC tengan mucha fuerza y amenazan golpear al gobierno simple y sencillamente votando en contra de la reforma. No, es que ante un escenario en el que todos somos ilegítimos, yo le reconozco legitimidad a la CTM y a la CROC. ¿Para qué? Para que me reconozca a mí como titular del Poder Ejecutivo. A lo mejor por ahí va la explicación. Sí, tiene totalmente razón Enrique de la Garza cuando me dice: es increíble que, habiendo conciencia en el país de que la CTM ya no representa nada, tenga el peso político que tiene. Pues sí, así están las cosas. Y vamos a ver ahorita cómo se aprueba la reforma precisamente por el voto de estos militantes sindicales. El artículo 377 finalmente establece un mecanismo de control de las organizaciones sindicales derivado del hecho de que el Internet nos da ya facilidad para entregar toda la información. Históricamente las organizaciones sindicales se han abstenido de actualizar la información de la organización, y es una información, digamos, que no debiera ser materia de conflicto. La ley dice: las organizaciones sindicales cada tanto tiempo deben actualizar su padrón de miembros. Pues en honor a la verdad, yo creo que es un trámite que debiera ser meramente administrativo. Presento trimensual, mensual, semestral, una lista con los que se dan de baja y con los que se dan de alta en el sindicato. Y la autoridad no debiera tenerla más que como una información
que se le proporciona pues para efecto administrativo. Pero ¿qué pasa? Bueno, que a esta lista, en los conflictos, digamos, significativos, se le da una utilización perversa. La autoridad del trabajo, cuando recibe una lista de nuevos militantes, para las orejas respecto de si el sindicato crece o se ve reducido. Bueno, le da un uso político, y si ahora incluso la va a poder tener esta información a través de internet, le cierra el compás de incumplimiento al sindicato. Ya no te hagas el loco, me tienes que dar la información desde tu casita, simple y sencillamente vía internet. Por lo tanto, por eso es que yo digo que este artículo 377, tal y como se aprobó, es un mecanismo de control de las organizaciones sindicales. ¿Por qué? Porque regreso a la discusión. ¿El registro sindical es constitutivo o declarativo? Bueno, las autoridades lo entienden cada vez más como constitutivo, y por eso es que la discusión no resuelta, yo creo que es un acto declarativo, me lleva a pensar que esto no es más que un mecanismo de control. Sigo adelante. El 395, esta reforma salieron cosas que uno no se acaba de explicar. La propuesta de Calderón, todavía fue de Calderón. Se me cuatrapean ya las fechas. Antes me perdía de año a año, ahora me pierdo casi de mes a mes. No sé si sea evidencia de senectud o exceso de información la que me cuatrapea las cosas. El proyecto Calderón proponía la derogación de la cláusula de exclusión para efecto de expulsión, no para efecto de admisión. Y se sabe que es una. Para efecto de admisión, el único que puede presentar trabajadores para que trabajen es el sindicato. Para efecto de expulsión, si el sindicato corre a uno de sus miembros, el patrón tiene la obligación de rescindirle el contrato. Como verán ustedes, las dos son cláusulas de exclusión, pero su alcance es por demás diferente. De acuerdo con esta que se derogó, ya no puede haber cláusulas de exclusión para efecto de admisión. Los sindicatos perdieron un derecho, el derecho de proponer trabajadores a la empresa. No digo que fuera el derecho de que a fuerzas tuvieran que entrar. La empresa tenía el derecho de someter los exámenes, y si cumplían los requisitos, pues tenía la obligación de contratarlos. Yo creo que esta es una cláusula buena, o sea, un derecho de la organización sindical. No me pregunten por qué. Calderón pidió la derogación de la otra para efecto de expulsión y se aprobó esta. ¿Qué pasó en el Congreso? No sé. No fue tema ni de la propuesta de Calderón, ni era tema de la UNT, ni tampoco era tema de la CTM, y sin embargo pasó la aprobación. Vamos a ver qué pasa. Los patrones querían la otra. No les cae mal esta, Esta les da libertad para meter trabajadores. Suena muy bien. ¿Cuál fue el tema soñado? La propuesta soñadora. La propuesta que hiciera, y ni siquiera fue la UNT, y menos el PRD. Yo estuve o he estado en la confección de los 3 proyectos
que desde las izquierdas, desde el PRD, se han presentado, y por supuesto estuve en la confección del último proyecto que se presentó, y bueno, yo soy un convencido de que el proyecto de las izquierdas, y que en su última versión lo adopta la UNT, es el mejor, es el que más podría sacar a nuestro país de la difícil situación económica que vive. Pero claro está que es un proyecto que le pega a los sindicatos corporativos. ¿Cuáles son esos sindicatos? Los de la CTM y la CROC. Estoy convencido de eso. Y bueno, yo no soy ni dirigente sindical, ni militante sindical. Mi convencimiento pues es desde mi modesto papel de estudioso del trabajo. La propuesta finalmente fue presentada por un diputado, Francisco Hernández Juárez. Semana, 15 días antes de presentarla, Francisco Hernández Juárez trató de cabildear con los demás diputados del sector obrero del PRD, trató de cabildear con la fracción del PRD, y la fracción del PRD y los demás diputados tenían oídos sordos respecto del tema. No ven, no oyen, pese a que el tema de la reforma laboral tenía más de 20 años de estarse discutiendo, pese a que se sabía que ya había un interés de los empresarios que no iban a dejar irse a Calderón sin lograr que entrara a discusión la reforma laboral. Bueno, los diputados de izquierda creyeron que no era importante y no avalaron la iniciativa de Francisco, que pretendía sostener